cocina de Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy vamos a preparar unos quiche Lorraine en versión mini que te pueden servir como entrada en alguna reunión familiar o para cualquier evento que tú escojas. La quiche Lorraine es un plato típico francés, es una tartaleta que va rellena de queso cheddar y bacon. Esa es la versión que te voy a enseñar hoy, pero en Francia hay pues sus variedades. Le puedes cambiar, por ejemplo, el queso, puedes cambiar el bacon por jamón o le puedes agregar algún vegetal. Nos ponemos ya mismo el delantal y vamos a preparar de una vez estas ricas quiche Lorraine. Comenzamos la receta de hoy preparando la masa para las tartaletas. Es una pasta quebrada salada. Coloca en un bol 250 gramos de harina de trigo todo uso, 10 gramos de azúcar, 5 gramos de sal y revuelve todo muy bien. Hay dos versiones de la pasta quebrada, para preparaciones saladas y para preparaciones dulces. Hoy te enseño la salada y la pasta quebrada para preparaciones dulces ya la tienes en el canal. Te dejo por aquí el enlace para que lo revises. Vas a agregar 150 gramos de mantequilla fría cortada en cuadritos y la vas a ir aplastando contra la harina con el tenedor hasta deshacerla muy bien. Luego te puedes ayudar con las manos y te tiene que quedar una textura como de arena gruesa. Agrega 40 gramos de agua y amasa hasta formar una pasta. Luego lo vuelcas sobre la mesa y lo que tienes que hacer es ir apretando para que se vayan uniendo todos los ingredientes. Sin amasar, es solamente apretar. La envuelves en un plástico y la llevas a la nevera por 30 minutos. Luego vamos a cortar 200 gramos de bacon, tocineta o panceta, según como la llamen en tu país. Y la vamos a sofreír en una sartén hasta que esté bien dorada y crujiente. Sobre el mesón enharinado y con la masa enharinada vamos a estirar la masa. Yo comienzo por una mitad para que sea más fácil y luego la otra mitad. Y te tiene que quedar con un grosor como de 4 milímetros de espesor. Este es el molde que voy a usar para las mini tartaletas de hoy. Mido los laterales y la base y eso me da un poco menos de 9 centímetros. Entonces tomo un cortador que sea de esa medida y voy cortando redondeles de ese tamaño para así facilitarme el trabajo. Retiras los excesos de masa que luego los vuelves a unir y los vuelves a estirar sobre la mesa. Y con esos redondeles vas a cubrir todo el molde de la tartaleta. Te ayudas con tus dedos para que la masa adquiera la forma del molde. Colocas todos los moldecitos sobre una bandeja de hornear y los vamos a hornear a 190 grados centígrados, 350 Fahrenheit por 10 minutos aproximadamente hasta que estén ligeramente dorados. Cuando salgan del horno los volteas sobre la mesa. Ahora vamos a hacer el relleno. 250 mililitros de nata para montar o crema de leche. Vas a agregar pimienta al gusto y rallar un poquito de nuez moscada al gusto. No voy a agregar sal porque el bacon ya tiene bastante sal. A esta mezcla vamos a agregar 2 huevos enteros. Estás viendo que son 4, pero agrega 2 porque si no te va a salir mucha preparación y te va a sobrar.
Ahora vamos a colocar todas las bases de tartaletas sobre una bandeja. Las vamos a ir rellenando con las tiritas de bacon dorado, con queso gruyère rallado. Si no consigues gruyère, usa un queso que sea de sabor fuerte de tu preferencia. Y las vas rellenando con la mezcla de nata y huevos. Los llevas a hornear nuevamente hasta que estén bien dorados. Cuando salgan del horno, déjalos refrescar sobre una rejilla y listo. Espero que estas Quiche Lorraine te hayan gustado. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo dejas escrito en el buzón de comentarios. Te dejo la receta en la cajita de descripción del video. Sígueme por todas estas redes sociales y es importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar, por dónde vamos a caminar o de qué tema vamos a conversar. Si todavía no te has suscrito, te dejo por aquí el enlace. Pincha aquí en el enlace para que te suscribas al canal y por aquí te dejo alguna receta que te pueda interesar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!